empresas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en el programa oficial de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. FUCBAN, habitar el pensamiento. Y en esta semana, es una semana movida para el movimiento popular, FUCBAN como parte integrante de la Intersocial, obviamente que está convocando a sumarse al paro convocado por el movimiento sindical, por el PICNT. Estaremos ahí en la movilización, concentrándonos en la Universidad de la República entre 9:30 y 10 de la mañana, para de ahí marchar por la calle Fernández Crespo hasta el Palacio Legislativo, donde se desarrollará el acto, contra la reforma jubilatoria que quiere impulsar el Poder Ejecutivo. A los efectos de conversar sobre este tema, porque nos importa, antes de ser cooperativistas, somos trabajadores y por ende nos afecta directamente esta reforma lamentable que quiere impulsar el Poder Ejecutivo, con debates parlamentarios confusos, que hoy en la prensa inclusive nuevamente aparece el tema de si se prorroga o no. Bueno, estamos para hablar con nadie más indicado que los compañeros del movimiento sindical, y estamos con Gerardo Rodríguez de la Federación de ANCAP y también del secretariado del PICNT, y Sergio Somaruga de SINTEP y también integrante del secretario ejecutivo del PICNT. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, Gustavo, buenos días a los compañeros acá de la emisora y un saludo a las familias trabajadoras que están acá en la audiencia de Habitar el Pensamiento de la FUCBAN. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande a todas las compañeras y compañeros cooperativistas y bueno, y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Muy bien. Sergio, el jueves, actividad central. Entonces nos gustaría que nos comentes, bueno, la situación, las condiciones para esta movilización y sobre todo qué nos lleva a esto, por qué llegamos a esto. El paro siempre es una herramienta, ¿no? Es un instrumento al servicio de un objetivo. En este caso el objetivo es ni más ni menos que, apelando a un método histórico de la clase trabajadora, que es la movilización en la calle como forma de generar hechos políticos. Tenemos, decía, el objetivo de transmitir un mensaje contundente al gobierno y al Parlamento, al sistema político en su conjunto, acerca del rechazo tajante que significa este proyecto de reforma jubilatoria que de forma muy autoritaria y viene instalando el gobierno, ¿no? Y cuando decimos que es un objetivo fundamental es porque tiene que ver con defender el derecho a una vida digna, que es lo que está en definitiva y en el fondo del asunto en tela de juicio, ¿no? Lo que nos propone el gobierno, a pesar de la desinformación campante que hay, ¿no? A pesar de la desinformación campante que hay, lo que nos está proponiendo el gobierno es trabajar 5 años más para jubilarnos con menos ingresos, ni más ni menos que eso, sin tocar en un solo ápice las prebendas y los privilegios del gran capital, que es para el sector que este gobierno objetivamente viene gobernando, ¿no? Olvidándose de las grandes mayorías sociales. La reforma jubilatoria es en ese sentido muy representativa de la política económica de este gobierno, pero además trae otros efectos muy perversos esta reforma. Y esta movilización, insisto, tiene por objetivo central colocar en la agenda pública el rechazo contundente del movimiento popular, el movimiento de los trabajadores acerca de sus perjuicios, ¿no? Fíjate que otra de los embates, otra de las agresiones que esta reforma jubilatoria trae es que nos obliga a todas las personas, a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, a aportar obligatoriamente a una FAP el 5% de nuestros aportes jubilatorios. Cuando el sistema de jubilación por AFAP, de la renta vitalicia de la AFAP, no alcanza el 50%, de las personas que ya se han jubilado por ese régimen, no alcanza el 50% de la jubilación que paga el BPS. O sea, hoy las personas que se están jubilando por el sistema AFAP en promedio están cobrando entre 2.000 y 5.000 pesos. Entonces, pasar obligatoriamente el 5% de nuestros aportes jubilatorios a las AFAP incrementa la pérdida de jubilaciones que vamos a tener. Hay dos pérdidas. Una por cambiar el criterio de tasa de reemplazo, que es la forma de cálculo de lo que te van a pagar cuando te jubile, y por otra parte por darle más
porcentaje de tu aporte jubilatorio a la SAFAP. Que además hay otra cosa que la gente no sabe. La SAFAP, los propietarios de la SAFAP son bancos, 3 bancos privados y el Banco República. Administran la plata que las personas trabajadoras le dan mes a mes. Con eso hacen un negocio, de lo cual sacan una ganancia, la comisión que se llama, que está en el entorno de los varios millones de dólares al año de ganancia. Pero ¿cómo hacen el negocio fundamentalmente la SAFAP? Comprando deuda pública. Le compran al Estado deuda. El Estado les paga a la SAFAP y les paga con intereses. De esos intereses que el propio Estado le paga, las SAFAP ganan su ganancia. Pero al final del día, cuando un trabajador se jubila, ¿quién le paga la jubilación? ¿La FAP? No, se lo paga el Estado. ¿Por qué? Porque es deficitario. Entonces, ¿quién termina poniendo la plata a los jubilados por el régimen AFAP? El Banco de Seguro del Estado, es decir, el Estado, para tapar un negocio ineficiente que es el de las AFAP. Entonces, lo que propone la reforma jubilatoria para las familias trabajadoras, para quienes nos están escuchando, es perder 5 años de jubilación, perder jubilación y perder desde el punto de vista de aumentar o garantizarle el negocio a los bancos. Que además, y los oyentes tienen que tener claro, es solo una reforma jubilatoria. No es cierto que sea una reforma de la seguridad social en su conjunto. Y lo segundo y clave es que no se tocan otras cajas deficitarias realmente, como por ejemplo la caja militar. Es intocable prácticamente. En ese marco, Sergio, de claridad con lo que tú planteaste, el deterioro para la vida digna nuestra que trae esto. ¿Cómo es las características de esta movilización, independientemente del paro? Eso es importante, concentrarnos, ir. ¿Y qué pasa al otro día? Me parece que es importante la visión del movimiento sindical. Bien, un comentario para adicionar a lo que veníamos valorando, Gustavo. Es una reforma jubilatoria y de las pensiones, ¿no? Porque también hay una afectación muy grande en el régimen de pensiones. Y esto trae consecuencias negativas, perniciosas, para las mujeres que enviudan, en donde se les aumenta en 10 años la posibilidad de cobrar la pensión vitalicia por viudez, de los 40 a los 50 años, y donde se complejiza de sobremanera el acceso a las pensiones por discapacidad. Entonces, en el mundo del trabajo, donde por condiciones muchas veces de organización del trabajo, por responsabilidades patronales, por falta de cultura en la seguridad y la salud laboral, los accidentes laborales son muy frecuentes, un trabajador puede quedar en situación de incapacidad relativa que le implique perder el trabajo, pero que no le implique cobrar la pensión por discapacidad. Entonces, ahí también hay un perjuicio muy importante para la vida real y concreta de miles de personas. Lo que sí es así, como vos decías, es que el BPS, el Banco de Previsión Social, que de alguna manera es una institución de solidaridad organizada, que la propia sociedad se da a sí misma, tiene otras funciones, como por ejemplo atender la niñez, atender las enfermedades raras que se llama. Para esto hay centros especializados de atención médica, como es por ejemplo el Canzani, y el otro centro médico que tiene el BPS por la calle Agraciada, que se ven absolutamente despojados de cualquier tipo de modificación positiva con esta reforma. En Uruguay, en donde la pobreza infantil está en el torno del 22%, ¿no? O sea, en un país que condena a la infancia a la pobreza, el Banco de Previsión Social, que tiene que atender las circunstancias de debilidad de los más vulnerables, no hay ningún avance en ese sentido, y por lo tanto no es, como vos decís, una reforma del sistema de seguridad social, es una reforma de las jubilaciones y las pensiones para empeorar la vida de la gente, Por eso esta movilización es con un paro general, lo resolvió la mesa representativa del PCNT, es decir, el conjunto de los sindicatos discutiendo, deliberando y votando en la mesa representativa, un paro que va a empezar a las 9 de la mañana, al inicio de la jornada. Algunos de los sindicatos lo extendemos a 24 horas, es el caso de Sintep, que ese día va a ser un paro de 24 horas, pero en general el paro va a ser a partir de las 9 de la mañana y se va a extender hasta que cada sindicato lo determine. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza privada, el paro va a ser de 24 horas. No hay retorno a la actividad. Otras filiales, otros sindicatos van a tener distintos criterios para retornar a la actividad en distintos horarios que se va a definir en cada filial, en cada sindicato. Y a nivel nacional,
a través de los plenarios intersindicales hay dos modalidades, o acciones, movilizaciones, actos, actividades en cada departamento, o organizar la avenida Montevideo para participar de esta movilización, que como vos decías al inicio, arranca a 9:30 de la mañana, a la explanada de la universidad, cosa que es emblemática también, que es representativa. Los trabajadores y las trabajadoras nos concentramos en la explanada de nuestra Universidad de la República, ¿no? Universidad estatal, gratuita, laica, cogobernada, ¿no? En defensa además también de los recortes presupuestales que ha venido sufriendo la educación. Y de ahí movilizamos hacia las inmediaciones del Palacio, donde hace varios días tenemos instalada la Carpa de la Resistencia contra la reforma jubilatoria, donde se vienen desarrollando distintas actividades, charlas, debates, jornadas de propaganda, entrega de materiales informativos, etcétera. Así que la convocatoria es importante que este jueves desbordemos las calles, es importante que este jueves Montevideo se convierta en París, que le llegue al sistema político, que son miles y miles y miles de uruguayos y uruguayas, de trabajadores y trabajadoras, de cooperativistas, de jubilados, de estudiantes, que no están dispuestos a dejarse robar, que no están dispuestos a claudicar en la defensa de su dignidad. Gerardo, yo le preguntaba a Sergio, y fue muy claro con las características del paro y demás, pero también nos preocupa, bueno, después de la movilización, ¿qué? Es decir, aquí el oyente tiene que colocarse en el siguiente escenario, y nosotros. Se aprueba la ley. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué debate hay que empezar a dar, o ya está dando, en algunos sectores del movimiento popular? Gustavo, a mí me gustaría, en primer lugar, hablar un poquito en el marco de qué se da esta embestida del gobierno, ¿no? Perfecto. Porque acá, en los últimos 3 años, se viene agudizando la lucha de clase. Está claro que estamos en medio de un gobierno que viene a defender los intereses de la clase dominante, donde los 5 años de gobierno se estima que va a haber una transferencia brutal del trabajo al capital de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Esto es parte de un gran ajuste del capital y que el gobierno nos lo quiere imponer disfrazado de urgente. Y acá hay temas que, para problematizar, para pensarlo y para ver cuál es la urgencia o cuáles son las premisas que este gobierno utiliza, digamos, para impulsar una reforma que lo único que hace es defender los intereses de esas clases dominantes. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque a veces damos por válida o le damos, digamos, la dimensión, la legitimidad, el sentido como una cosa que si la empezamos a hurgar en ella tal vez no sean tan así como se nos dice. Marx decía que dentro de la lucha de clases, digamos, la disputa de la hegemonía es fundamental, y en la disputa de la hegemonía, la lucha de las clases sociales es por darle a sus intereses, digamos, la dimensión de lo general, lo que es bueno para los intereses de algunos, como que le es bueno para los intereses del pueblo. Y acá hay un parteaguas. Esto es una lucha que está transversalizada, digamos, por ese interés de clase. Y acá está la clase trabajadora resistiendo un robo. Es decir, ese avance que ha tenido la derecha, las clases dominantes, en lo que tiene que ver con el acceso al gobierno y la imposición de políticas que defienden esos intereses, se blinda, se demarca, digamos, una reforma jubilatoria que nos va a afectar en los próximos 15, 20 años y que, como bien decía Sergio, es básicamente trabajar más y cobrar menos. Hay cosas que no son así, hay que problematizar. ¿Es inevitable esta reforma? Y capaz que sí que es inevitable, pero una reforma de la seguridad social que sea abarcativa en todo lo que tiene que ver desde que nace el sujeto hasta que muere, y no solo lo que tiene que ver con las jubilaciones. Y a la hora, digamos, de discutirla, tenemos que ver cómo se financia. Porque una cosa que se discute poco, es quién la paga. Acá lo que está en el fondo de la cuestión es quién paga la reforma. De esta manera que está planteada, la pagamos los trabajadores y las trabajadoras. La patronal
en el mundo entero, en casi todo el mundo, digamos, ponen lo mismo dinero que pone el trabajador para contribuir, digamos, a esa contención social a la hora que el trabajador se va a jubilar. Y acá ponen la mitad, en el mejor de los casos, porque hay actividades que tienen que ver con lo rural que ponen el 2%, 7 veces y media menos que el trabajador. Eso es importante, y repetirlo. Es decir, ¿cuál es el porcentaje que ponen las patronales? ¿Cuánto es lo que ponemos los trabajadores? Y además las particularidades dentro de las patronales. Hay una recomendación de la OIT que tendrían que ser en partes iguales. Y acá, como te decía, la gran mayoría paga la mitad, el 7,5%, y el trabajador 15%, y en muchos casos, en todo lo que tiene que ver con las actividades rurales, paga el 2%, 7 veces menos que el trabajador. Hay algunas actividades incluso que no pagan aporte cero. La salud Cero. Y la enseñanza. Entonces, a la hora de decir que tenemos que hablar de una reforma, vamos a hablar solo de la jubilatoria y las pensiones, justa, tenemos que empezar por discutir quién la financia. Tenemos que empezar por darle, digamos, una buena dosis de justicia a todo lo que tiene que ver la caja de jubilaciones, que no se llama así, militar. Es inevitable, hay que hablar, sí, hay que hablar. Nosotros no decimos que no hay que hablar de una reforma de la seguridad social, pero no esta, porque dentro o detrás, digamos, de esa reforma de la seguridad social hay lucha de clase y hay intereses que se tienen que defender. ¿De qué lado se pone cada uno? Bueno, nosotros claramente estamos defendiendo, somos parte de la clase trabajadora y defendemos los intereses de la clase trabajadora. Pero acá, en esta disputa, lo que hay es, en el fondo de la cuestión, quién paga la reforma. Y no es urgente. ¿Cuál es la urgencia de este gobierno? La única urgencia porque fíjense que estamos discutiendo una reforma que se va a aplicar recién en el 32. ¿Cuál es la urgencia? Entonces, ¿por qué no se habilita un gran diálogo social, digamos, donde estén todas las partes interesadas en que sean parte de esta discusión? La única urgencia es la mayoría parlamentaria que tiene hoy la derecha y que no solo nos quiere meter la mano en el bolsillo, haciendo perder poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de las pensiones, sino que nos quiere comprometer, digamos, nuestro esfuerzo en los próximos 20 años. La única urgencia que hay son las mayorías parlamentarias que tienen hoy, y que si no hacen esta reforma hoy, más adelante se le puede complicar. Es esa la discusión que hay. Lo otro, lo de las AFAP. Porque al gobierno, cuando le importa, va a la evidencia empírica, ¿no? Nos dice, porque fíjense en acá, fíjense en allá. ¿En cuántos países del mundo, de 200 y pico de países, se aplicaron sistemas, digamos, de AFAP, como el nuestro o similares? En 30. En 30 países de 200 y pico. ¿Saben de esas 30 experiencias cuántos se mantienen hoy vigentes? 12. Es decir, fracasaron en 18 países. Lo que nos quieren imponer hoy, pasar, digamos, de un régimen que es opcional no, o dependiendo, digamos, del ingreso que tenga, a un régimen obligatorio, en 18 países fracasó. De los 30 que se impuso, fracasó y le sacaron. Entonces vamos por las experiencias que hay evidencia empírica que han fracasado. Disculpame porque me preguntaste una cosa y te respondí otra. No, está muy bien, está muy bien. Yo creo pero quería entrar por eso, porque de repente a veces damos por cierto o por válido, o porque es de sentido común que aceptemos algunas cosas que se nos dicen, y bueno, esa... A mí me parece muy bien. Yo creo que los dos han resumido algunas cuestiones que me gustaría colocar, ¿no? Es decir, hoy Sergio planteaba, lo primero, nos van a alargar el tiempo para podernos jubilar en 5 años y vamos a cobrar menos. Ese es un primer ejemplo. Lo segundo, se afecta también a las pensiones y se golpea duramente a la mujer en particular. Lo tercero que podemos colocar, que me parece fundamental y repetirlo, las patronales se ven beneficiadas con lo que van a aportar, y vamos a aportar mucho más las trabajadoras y los trabajadores. Y lo otro que colocaba Gerardo también es que este invento, que acá es de Saldain, pero Saldain es nada más que un emisario del gran capital internacional que ha colocado esto en todo el mundo. Pero me parece muy bien lo que planteaba Gerardo, de que de un porcentaje de 30 países, decía, ¿no es cierto?, solamente en 12 persisten. Quiere decir que la mayoría ya han caducado, seguramente por quiebras, etcétera. Hoy colocaba Sergio algo que me gustó, que me interesó, que es Montevideo que se vuelva París, en términos de cómo
las trabajadoras y los trabajadores franceses realmente están dando una enseñanza al mundo de sus movilizaciones. Me voy a poner un poco en abogado del diablo. ¿Ustedes creen que hemos hecho todo lo posible para que este jueves sea esa movilización masiva? ¿Habría que hacer algo más? Yo creo que nos tenemos y nos debemos una profunda autocrítica como movimiento popular, y esto lo digo mirándome al espejo, no lo digo, con pretensiones acusatorias, en el sentido de que la ofensiva ha sido muy profunda, ¿no? Y hay que dialogar con la realidad y ver lo que la realidad nos transmite, no solo los sentidos, lo que vemos. Yo cada vez veo más gente en la calle, más gente loca, más gente sola, gurises, jóvenes, gente que está en condiciones en su plenitud desde el punto de vista laboral, una cantidad, y cada vez veo más. Pero después miro las estadísticas, los números, la matematización de la realidad. ¿Y qué tenemos? Que se duplicó la cantidad de niños y niñas y jóvenes que ha pernoctado por primera vez en su vida en un refugio del Mides. Se duplicó la cantidad de gurises que duermen en las noches en refugio del Mides porque no tienen otro lugar donde dormir que no sea la intemperie. Tenemos 380.000 personas en circunstancias de pobreza. De 0 a 6 años la pobreza está en el 22,5%. O sea que hay una infantilización de la de pobreza. la pobreza. Real. Es uno de los países del mundo que condena a la población más frágil a las circunstancias más angustiosas de vida. Esto es la expropiación del derecho a la niñez. La pobreza es la expropiación del derecho a la niñez. Algo que magistralmente, con mucha poesía, que no es el caso de este gobierno, escribió Mauro de Vasconcelos en Mi planta de naranja Lima, ¿no? Les recomiendo a quienes no lo hayan leído que lo lean. Es un libro removedor, pero que habla de una familia obrera que queda sin trabajo, el padre pierde el trabajo y se derrumba toda la vida familiar, y la niñez, el niño, se pierde su derecho a la infancia, ¿no? Y como puede, en la fantasía del niño, elige una planta de naranja como una forma de escaparle a la realidad y construir un mundo de fantasía para defender su derecho a la infancia. Eso es lo que está haciendo el Uruguay, condenando a los niños y a las niñas, en un país que además tiene un enorme problema de reposición demográfica, a la pobreza. Ese es el país real. Porque nosotros vamos a escuchar al gobierno, a las clases dominantes, a la Confederación de las Cámaras Empresariales, a las corporaciones del poder, a hablar de dos grandes problemas que tiene el país. Y nos quieren convencer a todas y todos que esos son los dos problemas centrales del Uruguay: el déficit fiscal y el atraso cambiario. Y el movimiento popular, ¿qué tiene que hacerse? Una autocrítica. Vos hablabas, pusimos todo. No, porque nosotros no hemos colocado en la agenda que el problema central, estratégico y fundamental del Uruguay es la pobreza infantil. No lo hemos colocado. Hay más, por supuesto que hay más. El déficit habitacional, que tenemos 150.000 viejos y viejas que hoy están por debajo de la línea de la pobreza por la pensión que les paga el Estado. El Estado los convierte oficialmente en pobres. Tenemos 541.000 trabajadores con trabajo que ganan 25.000 pesos. 25.000 pesos. Y tenemos 500.000 que está sobreviviendo, chapuceando, como puede, entre el desempleo, la informalidad y el subempleo. Ese es el Uruguay real. Y entonces, jubilados con 17.000. Exacto, decía hoy 150.000. Entonces vos decís, autocrítica, y sí, pero no autocrítica para flagelarnos, para lastimarnos, para hacernos daño. Autocrítica para apelar críticamente a nuestra conciencia, que es el único poder que tiene la clase obrera, la familia trabajadora, a su conciencia de clase, para decir qué no hemos hecho aún y qué tenemos que hacer para que Montevideo se convierta en París. ¿En qué sentido? Para que haya miles y miles y miles desbordando las calles luchando por su derecho a una vida digna, y que Uruguay no sea solo una oportunidad de negocios para los más ricos. Gustavo, si me permitís algo sobre esto. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de que la democracia está en peligro, está en riesgo, que vemos lo que pasa en Brasil, lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y por lo general nos centramos en la corrupción, en el bajo nivel que hay de esos
portavoces de la democracia que vos lo escuchás y no sabés si está en la barra brava de un cuadro de fútbol o si realmente son lo que tienen la representación del pueblo. Y eso es parte de la mediocridad, de la deterioro que ha tenido el sistema político y la democracia. Pero hay un tema que me parece más de fondo de la democracia, que para que haya una verdadera democracia plena, tienen que estar concebidos, consagrados, garantizados los derechos políticos y económicos, sociales, culturales de la población. Y hoy acá en Uruguay hay 200.000 personas, por lo menos 200.000, 250.000 personas que no tienen derecho a nada. A mí me duelen las tripas cuando hace estos llamados que hicieron de los jornales solidarios. En el primero se anotaron 250.000, en promedio 200.000 personas. Fíjense ustedes que le daban. Los que podían acceder, 15.000 a 10.600 pesos. Es decir, no comen ni una semana con eso, ¿no? Pero fíjense ustedes, alguien se preguntó si se anotaron 200.000 y le dieron 10.600 pesos a 15.000. ¿Qué pasó con los otros 185.000? Bueno, los otros 185.000, como los 15.000 estos, porque con 10.000 pesos no hacen nada, andan deambulando por las calles. Es salir a la calle y ver la gente que está perdida, sin esperanza, es lo que decía Sergio. Bueno, para realmente fortalecer la democracia, lo que hay que construir un nuevo consenso social que los contenga a todos. Porque con hambre, sin trabajo, sin derecho, en la exclusión absoluta, no hay democracia. Esta democracia está enferma y hay que empezar por ahí. ¿Se habla de algo? ¿Se discute sobre esto? No se discute. Y no estoy hablando solo, ojo que esta mirada no es solo de los últimos 3 años. No nos olvidemos que venimos de un proceso, digamos, progresista, donde al fin del mismo seguimos teniendo 200.000 personas en asentamiento. Bueno, estas cosas tiene que haber, digamos, hacia el futuro una construcción social y ahora de cómo nos organizamos. Esto es decir, que Montevideo, que el Uruguay sea París, no solo detrás de frenar, neutralizar esta reforma regresiva y negativa de las jubilaciones, sino también por construir un proyecto popular que tenga 4 o 5 ejes, donde lo primero sea la dignidad humana, donde esté en el centro, que la política tiene que hacerse cargo de esos 200.000, 300.000 uruguayos que andan deambulando por las calles sin esperanza ninguna. Una cosa que yo creo que también hay es una tinelización de la política. Porque acá tenemos que hacernos cargo de muchas cosas. Primero, todo este tema astesiano que marca lo que es a fondo la corrupción del Estado y que hay que seguir hasta llegar a la verdad del asunto, porque si a mí me culpabilizan por asociación para delinquir, quiere decir que yo me asocié con alguien para delinquir, entonces tienen que aparecer los que se asociaron también, porque no puede quedar en una novela esto. Pero también, por ejemplo, yo entiendo que no es momento de candidaturas todavía. Yo creo que estos problemas que ustedes están colocando son los problemas que todos los actores políticos tienen que estar pensando. No es momento de candidaturas. Y lo digo esto ni para la derecha y para la izquierda también. O sea, porque me parece que es errar el bizcochazo a estas urgencias que están colocando ustedes arriba de la mesa. La pobreza, tristemente, se reproduce también. ¿No es cierto? Es decir, si yo no tengo laburo, si estoy casi al borde de situación de calle, etcétera, si tengo gurises, y bueno, mis gurises van a ver eso. Ese va a ser el futuro de estos gurises, ¿no? Por lo tanto, el tema hay que verlo con una perspectiva como la están colocando ustedes, que me parece interesante ir al fondo de los problemas. La reforma jubilatoria... Déjame echarte algo ahí, sí, Gustavo. Dale. Los últimos días, en los últimos meses, se han conocido 2 o 3 planes, por lo menos del Ministerio del Interior, sobre seguridad. ¿A vos te parece que puede haber seguridad donde hay hambre, donde hay necesidades básicas no resueltas? Y lo que quieren hacer es contratar recluso para darle solución a la seguridad cuando no atacan la causa profunda de una desigualdad brutal que nos lastima a todos. Disculpame que te interrumpí, pero tengamos en cuenta además que también hay este programa donde se premia el buchón, donde se premia
al que expulsa al que está conviviendo con él, que se llama Gran Hermano, que tiene el mayor rating televisivo. Es decir, esto también está hablando de una degradación cultural, y hay que hablarlo así, ¿cierto? Es decir, el hecho de aplaudir que uno sea un traidor y que uno tenga que buchonear que hay que expulsar a tal o cual, es terrible. ¿Cuál es el mensaje para nuestros nietos, para los gurises que están frente a la televisión? Y esto se aplaude y se paga. Hay gente que paga para votar en ese programa. Es una cosa delirante. Entonces, este es el verdadero país. Yo les agradezco que hayan colocado este país en estos micrófonos. Y quiero plantear lo siguiente, un poco, como les decía, poniéndome en abogado del diablo. Hay algunos que están planteando que aparentemente esta ley no se votaría, que hay un aplazamiento, etcétera. Yo no pienso en aplazamientos. Si va a haber aplazamientos, bienvenido, porque nos da más tiempo para luchar, ¿cierto? Nada más. Pero se puede dar que se vote a fin de este mes, se puede dar como máximo que se vote a mediados, hablemos después de Semana de Turismo, y ahí tenemos que ver qué hacer, porque la resistencia no es solamente antes de que se apruebe. En caso de aprobarse, por ejemplo, en Francia hoy se aprobó con una maniobra legislativa de Macron por decreto, y sin embargo, este jueves también en Francia se van a llenar las calles de gente contra esto. Por lo tanto, yo creo que es importante que el mensaje sea que esto no se termina votada la ley. Sergio, sobre eso. Sí, estoy tentado a hacer algún comentario más, pero voy a empezar porque si no pasa esto que uno termina hablando de... Ya te la hicimos varias veces la manganeta con Gerardo. Pero hay que transmitir, sin alarmismo, pero sí con mucha convicción, que esta reforma jubilatoria que el herrerismo encarna con tanta fidelidad y con tanto compromiso, uno adoraría un gobierno que tenga el mismo nivel de fidelidad y de compromiso que tiene el herrerismo con la reforma jubilatoria, que tuviera con el combate a la pobreza infantil. Yo adoraría un gobierno que tuviera este mismo nivel de compromiso que este gobierno tiene con la reforma jubilatoria, con la lucha contra la pobreza infantil. Y por eso decir que el compromiso no es solo del gobierno, sino que es una agenda del gran capital. Y esto hay que explicarlo, porque si no suena eslogan. En Francia, Macron termina resolviendo por decreto la aprobación de la reforma jubilatoria porque no tenía los votos parlamentarios en la Cámara de Diputados. No los tenía porque había diputados de derecha que se bajaron, producto del ejercicio democrático a la protesta de miles y miles y cientos de miles en toda Francia, que expresaron su descontento. 2 millones de descontentos activos, pero 6 de cada 10 franceses estaban en contra de la reforma jubilatoria. Entonces, el parlamentario, sea por cálculos mezquinos, diciendo esta gente no me va a votar, o sea por una evaluación más principista de la democracia, que la democracia es de la gente y no de los políticos, dijo yo esto no lo voto. Entonces, ¿qué hizo Macron? En vez de respetar el dictamen democrático de la Cámara de Diputados, de que no tenía los votos y por lo tanto había que retirar el proyecto, lo aprueba por decreto. ¿Por qué? Porque hay una demanda de los grandes fondos de inversión y de los grandes bancos transnacionales de que los estados se comprometan con el pago de la deuda. El gran problema que tiene el Uruguay y que tanto presionan el lobby financiero y la Confederación de Cámaras Empresariales con respecto a la reforma jubilatoria es bajar el llamado déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que invertir en seguridad social y traslada del erario público, que es donde se junta la plata que viene de los impuestos, plata para el BPS, para pagar las jubilaciones, las pensiones. Entonces hay que recortar de acá. El cálculo son 1.200 millones de dólares por año de recorte. 1.200 millones de dólares por año que el Estado conseguiría a partir de la entrada en vigencia de esta reforma. ¿Qué va a hacer con esa plata, esos 1.200 millones de dólares, el Estado? Invertir en vivienda popular, en hábitat, invertir en socialización democrática, en acceso a derechos, en terminar de una vez por todas con la infamia de la pobreza infantil. No.
es pagar la deuda y los intereses de deuda, que es el gran negocio hoy de valorización del capital en el mundo. Por eso Macron, cuando no consigue los votos, lo aprueba por decreto, a pesar de los diputados y a pesar del pueblo movilizado, porque tiene una agenda global en la que está comprometido. Entonces, acá en Uruguay hay ruiditos de puedo, en definitiva, postergar, ¿no? Yo creo que esto no tiene base real, y lo digo así porque quienes están hoy planteando la hipótesis de la postergación de la votación de la reforma jubilatoria y piden más tiempo es Cabildo Abierto. Y Cabildo Abierto votó en el Senado esta misma reforma. Esta misma reforma la votó en el Senado. Si Cabildo Abierto tiene problemas de principios con esta reforma jubilatoria porque entiende que expropia derechos y que le hace daño a la sociedad, ¿por qué la votó en el Senado? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo, y con mucho respeto, porque no es la intención faltarle al respeto a nadie, pero yo lo que entiendo es que Cabildo Abierto está haciendo una transacción política, le está diciendo al herrerismo, le está diciendo al gobierno, yo no voto la reforma jubilatoria. ¿Por qué? Porque Cabildo Abierto quiere que aprueben otros proyectos de ley, otros proyectos de ley, algunos vinculados a postergar más aún los privilegios de las altas jubilaciones de la caja militar, y otros proyectos como la indemnización para las víctimas de la guerrilla. En esta especie de teoría de los dos demonios de la indemnización a las víctimas. Entonces, si Cabildo Abierto, y también el tema del triunvirato para sustituir a Gómez en la Fiscalía. Entonces, si Cabildo Abierto obtiene esas monedas de cambio y el gobierno dice, tomá, te doy esto, esto y esto, Cabildo Abierto yo creo que va a levantar la mano. Entonces, en realidad, a mi entender, la premisa, el punto de partida, la mentalización es esta reforma jubilatoria el gobierno la quiere aprobar a como dé lugar. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna chance, a no ser que el pueblo se movilice exigiendo su derecho, no hay ninguna alternativa que esta reforma no se apruebe. Ninguna alternativa. Y otra cosa que quiero mencionar porque me parece muy importante, un minuto nomás. Dale nomás. Parte del país real, parte del país de verdad, parte del país que la televisión no transmite, es el desempleo, es la pérdida salarial, es la informalidad laboral, es la pobreza infantil, es el déficit habitacional, es el empeoramiento de las condiciones de los objetivos pedagógicos de la enseñanza pública. Pero hay otra parte de la realidad que tampoco se ve en la televisión y que hace parte del país real. En el 2021, en el 2022, el Uruguay creció un 5,5%. Hay récord. Nunca antes en la historia del Uruguay se vendió tanto como se vendió en el 2022. Más de 37 millones de dólares por día de facturación del agronegocio. Desde el 2019, otro dato más, desde el 2019 al 2022, el flujo anual promedio de inversiones fue del 26%. ¿Saben cuánto fue el flujo anual de depósitos financieros del 2019 a la fecha? 430%. O sea, no hay derrame, pero tampoco hay crisis. Lo que el capital está haciendo un negocio como nunca antes en su historia. Lo que está haciendo es invertirlo en los bancos. Entonces todo el país, toda la realidad social, la reforma jubilatoria, la realidad del empleo, los recortes presupuestarios, parece que la democracia, hoy hablaba Gerardo, parece que la democracia se ha transformado, algo tan genuino y tan importante como la democracia, se ha transformado en la excusa de negocio de los bancos y del gran capital. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de explicar, no solo enunciarlo, no solo decirlo, explicarlo, ¿no? Porque es parte del país real también. Tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos en Habitar el Pensamiento. Gente que trabaja, horas que se pasan. Continuamos en Habitar el Pensamiento. Estamos con Sergio Somaruga de Sintepi, del Ejecutivo del PICNT, al igual que con Gerardo Rodríguez de FANCAP. Sergio, sabemos que tenés una obligación que es dar a nivel sindical tu saludo a Habitar el Pensamiento. Bueno, la verdad que ha sido una satisfacción muy grande estar con dos luchadores sociales que yo reconozco, como Gustavo y Gerardo, y estar en una radio y en un programa que tiene un propósito de formación y de información al servicio de los intereses populares. Así que muy agradecido y reforzar la convocatoria para el jueves. El jueves
que Montevideo se convierta en París. Esa es la consigna. Muy bien, gracias Sergio, un gusto haberte tenido aquí y también nuestro reconocimiento a tu trabajo permanente. Gerardo, se habla del Congreso del Pueblo, la intersocial, herramienta importante, y además, vuelvo a insistir, de al otro día de que esta ley se llegara a votar. Bueno, el Congreso del Pueblo tiene una connotación histórica, digamos, muy fuerte. Este es un desafío que tenemos. El Congreso del Pueblo no se puede transformar, digamos, en una actividad que organiza el movimiento sindical y que queda circunscripto, digamos, a los sindicatos. Por eso es tan importante esta herramienta estratégica que venimos fortaleciendo de la intersocial y donde FUCBAN hay que hacer un reconocimiento, es un puntal fundamental. Lo ha sido, lo fue en todo el proceso, digamos, de la recolección de firmas. Yo digo, el proceso del referéndum a nosotros no nos podemos engañar, no logramos el objetivo político que nos habíamos trazado, que era dejar sin efecto 135 artículos de la LUC, pero en términos, digamos, de mayor organización, de conciencia, de retomar una alianza histórica en el campo popular, como la intersocial, para nosotros fue una experiencia muy buena. Y fíjate, yo siempre digo, hay que hacer una autocrítica. Sergio hablaba de autocrítica. Nosotros en los últimos años somos críticos de muchas cosas que se hicieron mal, pero nosotros también tuvimos, digamos, en deuda. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales, las históricas organizaciones sociales del campo popular, no tuvimos la capacidad, digamos, de juntarnos, de fortalecer esa alianza y de empujar las grandes transformaciones, porque no hay transformaciones radicales de la sociedad sin pueblo organizado. Y el pueblo organizado lo hacen las organizaciones sociales, con toda la autonomía que tienen que tener. Más allá, yo soy un defensor del bloque popular alternativo, pero en base a un programa, a idea. Se cometieron errores, pero también nosotros creo que en esa desmovilización general tuvimos que ver. Y ahora no podemos transitar el mismo camino. El hecho de la organización para la juntada de firmas fue espectacular, fue un Muy hecho importante. extraordinario. En medio de una pandemia, de la peor de los últimos 100 años, que el pueblo saliera con esa rebeldía a luchar, a juntar firmas, venciendo al frío, la lluvia, el sol, todo una cantidad, y la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a contagiarse. Fue realmente un hecho relevante de la historia del campo popular uruguayo. Ahora, a eso hay que darle continuidad, hay que darle fortaleza, y para que tengamos, digamos, un Congreso del Pueblo a la altura de la historia de nuestro pueblo, de lo que ha sido, por ejemplo, el del 65, bueno, justamente tiene que ser la intersocial una herramienta estratégica, digamos, para que confluyan en él diversas organizaciones sociales de todo tipo, la histórica, porque a veces en esto también tenemos que ver. Hoy hay nuevas formas de organizarse. Nosotros pensamos, digamos, en el movimiento cooperativo, en toda su historia, en el movimiento sindical, en la ONASPU, El movimiento estudiantil. en el movimiento estudiantil. Ahora, hay otra forma de organizarse, que los gurises hablan otro idioma, otro lenguaje, pero son luchadores sociales y que tenemos que incorporar, son nuevas formas que tenemos que incorporar. Y esas organizaciones, mirá que en el tema de la organización de la juntada de firmas, salían de todos lados y vos no sabías cómo se organizaba, 3, 4, un barrio aquí, allá. Pero además Bueno, hay gente que se organiza en radios comunitarias, los feminismos. los feminismos, hoy la revolución más importante a nivel global, no hay discusión de esto, son los feminismos. Bueno, Exactamente. ¿cómo se suman a esto? ¿Y cómo podemos vencer dificultades que tenemos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vencer no solo un tema, organizarnos ideológicamente, sino que también romper estructuras que tenemos muy internalizadas y que de alguna forma hemos sido matrizados con eso, que es cultural, que el machismo, el patriarcado, bueno, todas esas cosas tenemos como desafío. Ahora, para tener un Congreso del Pueblo realmente sustancioso, tenemos que tener la capacidad de
abierto y que todas esas fuerzas confluyan en ese encuentro. Y ese encuentro tiene que de alguna forma definir los lineamientos generales, lo básico de una plataforma popular. Tenemos que acá retomar la esperanza en una plataforma popular. Y que esa plataforma popular, de alguna forma, nos marque la cancha para decir, bueno, nos organizamos detrás de esta plataforma. Y las grandes transformaciones que se puedan hacer en el futuro, tener claro que lo vamos a hacer con pueblo organizado. Acá, si vos me permitís, voy a de repente ser un poquito transgresor. En algún momento caímos en la desviación ideológica de pensar que se votaba un gobierno y que, bueno, ya habíamos llegado, que ese gobierno en forma solitaria iba a hacer las cosas. Lo que teníamos que hacer nosotros, delegar en que un gobierno políticamente iba a hacer las transformaciones que solas las puede hacer el pueblo organizado. Y eso no podemos volver a cometer esos errores. Tenemos que estar organizados y luchando por esa plataforma en el marco de un bloque popular alternativo. Y sí, pero nosotros firmes con nuestra plataforma diciendo, bueno, el acuerdo tiene que ser programático. No me lleves cuadro para la gestión de gobierno. No me lleves, y si te lo llevas, llévalo, pero acá el acuerdo tiene que ser programático. Ahora, Gerardo, pasando al otro campo, es decir, hay grandes posibilidades de que la reforma se apruebe, porque tienen la mayoría indispensable en el Parlamento. Sergio colocaba este debate que hay, cabildo abierto sí, cabildo abierto no, bueno, se verá. Pero se habla de que nosotros, para los 135 artículos de la LUC y demás, teníamos el instrumento del referéndum, la posibilidad de juntar firmas y que la ciudadanía, como se hizo, votara por sí o por no. En este caso de la reforma jubilatoria no existiría esa posibilidad, según lo que nos han dicho algunos constitucionalistas, pero sí que se incorpore a una posible reforma constitucional, una recolección de firmas al respecto. ¿Eso está planteado? ¿Ustedes lo han discutido? ¿Lo están viendo? Bueno, mirá, en la Federación ANCAP nosotros tenemos una resolución de asamblea representativa que es trabajar, algo similar a cuando comenzamos con el tema de organizarnos para el referéndum. Trabajar, digamos, desde muy humildemente, sin vanguardismo de ningún tipo, pero sí, digamos, conversar con diferentes organizaciones sociales, sindicales, después de si se aprueba la reforma, ¿qué? Primero, porque acá también hay un punto de inflexión, hay que hacer todo lo posible para frenarla, para que no se vote. Pero si se vota, ¿qué? Bueno, hay la posibilidad de una reforma constitucional. Nosotros vamos a militar esa posibilidad, pero por supuesto, con las otras organizaciones, sin salir a gargantear, digamos, a decir, vamos a talantear nosotros con esto, somos los iluminados que decimos lo que hay que hacer. Simplemente que no nos podemos quedar quietos pensando que esto es irreversible. Porque acá se pone otra cosa. Fíjate que el presidente de la República, que es muy hábil, yo creo que el presidente de la República se lo ha subestimado muchas veces cuando te acordás del Pompita por acá, Pompita por allá, y resulta que nos está pasando por arriba. El presidente de la República tira en la rendición de cuentas de los últimos 3 años frente a la Asamblea General, pero también en un almuerzo de ADM. Esta reforma están deseando, todo el mundo, todos los actores están deseando que salga porque así la hacemos nosotros y no la hacen los demás. Bueno, lo que hay que generar son las condiciones para que esta reforma no va a quedar vigente. Ahí está, te agradezco. No va a quedar vigente. ¿Por qué? Porque nos vamos a organizar el pueblo y vamos a empujar que haya otra reforma de la seguridad social que tenga en el centro los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, y que el gobierno que sea se vea comprometido con esa otra reforma. Bueno, pero también la reforma constitucional. Se han elevado algunas voces, digamos, de que hay una alternativa. Bueno, si hay, que lo expresen. Es importante que lo expresen. Yo quiero representantes de la izquierda uruguaya que salgan a decir, nosotros vamos a ir por otra reforma de la seguridad social. Pero independientemente de eso, es fundamental que nosotros, si queremos frenar esto, bueno, hay un tema de discusión, porque, a ver, y voy a decir algo polémico, si me permití. La lucha de clase había
no recuerdo quién lo dijo, pero decía, no se detiene en la puerta de los cuarteles, pero tampoco se detiene en la puerta del Frente Amplio. También hay lucha de clase intra fuerza política. Por lo tanto, los intereses de clase hay que disputarlo desde el lugar, digamos, de los intereses de la clase trabajadora y esos sectores populares. Tenemos que empujar una reforma de la seguridad social de otro tipo. Y esa herramienta, digamos, del plebiscito constitucional puede, de alguna manera, definir algunas cosas. Por ejemplo, las AFAP. Hay una discusión brutal con las AFAP. Hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo para todo. Y de repente el que Pero se acá- apura pierde. Pero acá tenés una fecha para llegar a juntar las firmas. Necesitas juntar el 10% del padrón electoral. Exactamente. Y tiene que ser presentado un año antes de las elecciones, ¿no? Es decir, en el lapso ese. Sí. No sé cuánto antes de las elecciones, no sé si son 6 meses. Sí. Hay plazos, Había pero escuchado que en abril, pero no sé exactamente, en abril del año entrante. hay un plazo, digamos, máximo para presentar. Yo creo que juntar el 10% de las voluntades no va a ser el obstáculo mayor, sino que generar la densidad, digamos, en la movilización y en la conciencia para decir, bueno, vamos a construir desde abajo y con las condiciones, digamos, que podamos hacerlo. Porque hay una cosa también, que muchas veces se habla de los logros, digamos, del periodo progresista. Yo no le saco valor a muchas cosas que se consiguieron, pero muchas veces se consiguieron, como te decía, sin el involucramiento de la gente. Y yo lucho y valoro de una manera lo que luché, lo que dejé el cuero en la estaca, de una manera, y otra cosa, de otra forma, digamos, lo que... Como espectador. Y sí. Y yo creo que la gente tiene que ser protagonista. En esto que decimos que la democracia ha quedado, el consenso social que tenemos hoy le ha quedado chico a la democracia y la está asfixiando, tenemos que construir, digamos, un nuevo consenso social, que esté en la reforma de la Constitución, de la seguridad social, que esté en la reforma de la seguridad social garantizando derechos, pero también que haya otras cuestiones en discusión de un nuevo consenso social y de una reforma de la Constitución. No sé si lo vamos a lograr, pero discutirlo ya es un paso adelante. Importante. Te tiro una, que no va a ser, digamos, para discutir en este momento, pero a mí hay una cosa que me pregunto, que me lo pregunto hace muchos años. ¿El Uruguay necesita las Fuerzas Armadas que tiene? Somos uno de los países, digamos, per cápita de mayor presupuesto en las Fuerzas Armadas. ¿Necesitamos esas Fuerzas Armadas? No habría que... pero, ojo, no quiero contaminar esta... No va a ser un tema ni del Congreso del Pueblo, No, ni son de la reforma cuestionamientos constitucional. que Son uno... cosas que decimos, damos por válida muchas cosas, y bueno, y yo creo que tenemos que ir hacia un fortalecimiento y una construcción de un consenso social democrático con otra fortaleza que no la tiene hoy, digamos. Estimados oyentes de Habitar el Pensamiento, hoy estuvimos con Sergio Somaruga y Gerardo Rodríguez, dirigentes sindicales, hablando de lo que viene este jueves. Este jueves tenemos, y volvemos a reiterar, una movilización muy importante, concentrándonos 9:30 en la Universidad de la República para de allí marchar por Fernández Crespo hasta el Palacio Legislativo, donde habrá un acto contra la actual reforma jubilatoria. Creo que en el debate, en la discusión, se tiraron muchos elementos. Ya les agradecimos a Sergio Somaruga, que se tuvo que retirar, y también a Gerardo, por la claridad con respecto, primero, a temas que están dentro de esta reforma y que son perjudiciales para las trabajadoras y los trabajadores. Y creo que también hablamos de valores estratégicos, de problemas que hay que ver más allá de las narices, digamos, ¿no? Por lo tanto, está la convocatoria hecha como FUCBAN, parte de la Intersocial, sumándonos a esta gran actividad que esperemos que sea masiva el próximo jueves. En otro orden de cosas, les queríamos decir que hoy tenemos un plenario departamental de cooperativas habitadas donde se dará el informe por parte de la Dirección Nacional acerca de la última reunión que tuvimos con el Ministerio, avanzando ya en lo que es la instrumentación de una conquista histórica para nosotros, como ha sido
el 2% para todas y todos los cooperativistas. En ese orden, hoy tendremos un plenario a las 19 horas donde están invitadas todas las cooperativas en formación y trámite. También el viernes pasado tuvimos un plenario, quedó chica la sede de FUCBAN, donde además de hacer una convocatoria a esta concentración del día jueves, hubo entrega de tierras, de la cartera de tierras estructurada entre FUCBAN y la Intendencia de Montevideo a varias cooperativas de vivienda de nuestra ciudad, lo que llenó de alegría a muchos y muchas que han luchado sistemáticamente y en forma consecuente por tierras para construir. Esto ha sido un gran avance, el último convenio firmado con la Intendencia, y por cierto, estuvo la alegría que también hubo alguna lágrima, porque cuando aún sin tierra se le otorga la tierra, quiere decir que ya paseó aquella barrera que nos coloca el sistema capitalista, que es que tenemos un pedazo de tierra para morir, pero no uno para vivir, increíblemente. Gerardo, te agradecemos muchísimo. Tus últimas palabras. Muchas gracias por la invitación, reafirmar la convocatoria para el jueves a la movilización contra esta reforma jubilatoria, y no me quiero ir sin un reconocimiento, un saludo y un regocijo inmenso por la lucha de FUCBAN, que se vio coronada, digamos, con el logro del 2%, que tuvieron años luchando, y la verdad que todo el movimiento cooperativo de alguna forma se fortaleció, se vio, digamos, recompensado toda esa lucha y todo ese esfuerzo, pero también el campo popular vio en FUCBAN un ejemplo a seguir, digamos, de ser consecuente y de lo que ustedes dicen, y bueno, muchos hemos incorporado, luchar hasta vencer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Nos vemos el próximo martes. Como último martes está también las compañeras de género que nos acompañarán el próximo martes, como siempre, de 10 a 11 en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN. Nos vemos con un Luchar hasta vencer, y el jueves todos a la mano.